Parecía ser una pregunta tonta, pero como vamos a hablar de los pensamientos, no sé, vosotros, los hay que dicen, tengo una cabeza complicada. Y aquí estamos en medio de gente sencilla, ¿no? No sé, ¿cuántos creen que son complicados? Tienen una cabeza complicada. Ah, vale. Pues esto va para los que han levantado la mano y para los que no la han levantado. Porque cada uno tenemos nuestras complejidades, ¿verdad? Y a veces es interesante de pararse, ¿no? ¿Qué estoy pensando cuando pienso? Porque hay tantos pensamientos, ¿no?, que nos pasan en el día a mogollones, ¿eh? Parece una ametralladora. Y de vez en cuando pillamos algún pensamiento de esos. Ups, ay, mira, he pensado esto, pero se te han escapado 1000, que han pasado por ahí, al lado. Y vamos a ver que Dios le da mucha importancia a lo que pensamos. El ser humano se enfoca sobre todo en lo que uno hace, ¿vale? La ley te juzga conforme a tus acciones, pero no a lo que piensas. Eso queda hacia adentro. Pero Dios toma en cuenta todo lo que pensamos. Y eso es casi peor, yo diría mucho peor que nuestras acciones. Entonces vamos a leer unos textos así de seguido, y así habremos tenido nuestra lectura bíblica y luego ya miramos un poco el tema. Génesis 6, del 5 al 7, dice lo siguiente, nos habla de la maldad de los hombres, del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es impresionante el pensar que, claro, Dios no se arrepiente, ¿no? Pero es una expresión que muestra sobre todo cómo le ha pesado el haber hecho al hombre. ¿Por qué pensáis que decidió borrar el hombre de sobre la faz de la tierra? ¿Qué hemos leído? Pensamos que es porque hacía sobre todo el mal, pero no solo por lo que hacían, sino porque sus pensamientos estaban totalmente pensando hacia el mal. La intención de sus pensamientos era de continuo hacia el mal. Y eso es lo que Dios ha juzgado en el diluvio. No solo las acciones, sino también los pensamientos, sino también las intenciones de su corazón. Y por eso vino el diluvio. Filipenses 4, del 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que puede guardarnos en paz? Nuestros pensamientos, nuestra cabeza. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? Según la Biblia es la paz de Dios. O sea, tiene que ser algo sobrenatural. Sin Dios, si no conoces a Dios, es imposible que tengas paz en tus pensamientos. Imposible. La cabeza seguirá fabricando un montón de pensamientos, y yo creo que a veces puede ser hasta el origen de muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque uno no para. Y los pensamientos vienen más rápido que la capacidad de poder pensar en lo que pensamos. No sé si me he explicado, pero bueno. Pasamos a Efesios 4, del 17 al 24. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vemos entonces que uno, cuando no conoce a Dios, tiene una mente totalmente viciada, tiene malos pensamientos. Y aunque uno por fuera diga, no, yo soy buena persona, pues siempre te va a hablar respecto a lo que la sociedad ve, respecto a la imagen que demuestra a los demás. Pero hacia adentro, por debajo de su piel, de su cabeza, la Biblia no miente, Dios no miente, dice que está viciado, son mentes corrompidas, entenebrecidas, ignorancia es lo que hay y mucha dureza. Y en 2 de Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Cristo se pueden derrumbar todos los argumentos, todas las fortalezas mentales. En este mundo pues vemos muchas teologías, incluso muchas filosofías que tratan de demostrar la inexistencia de Dios, pero cuando has recibido a Cristo en tu vida, cuando hemos oído testimonios que derrumban totalmente esos argumentos, la experiencia misma, y también Cristo dijo que aunque el cielo y la tierra pasaran, pero su palabra no pasará. El pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Pues habíamos escuchado hace una semana, un par de semanas, sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. El pensamiento, ¿dónde lo colocamos? ¿Dentro del espíritu, del alma o del cuerpo? Hace parte del alma. Muy bien, entonces es una parte del alma, es una actividad del alma. Entonces, cuando pensamos, está involucrado dentro de nuestras emociones, está involucrado dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestra inteligencia. La inteligencia es un conjunto de pensamientos y entonces nuestra cabeza pues ahí va, nuestra alma no para. En cuanto a los pensamientos, pues también se puede definir como una opinión. Te piden una opinión y tú la das. Es tu opinión, es lo que tu mente ha pensado. Eso proviene desde adentro. Te dicen, por ejemplo, hay personas que nunca tienen opinión, eso también puede pasar. Le preguntan, oye, ¿has sido operado del apendicitis? Y dicen, no sé, no tienen opinión. Un pensamiento también tiene que ver con la reflexión, el reflexionar. Cuando uno tiene que elegir, tiene que decidirse, voy a ser del Barça o del Madrid. Es una decisión que hay que tomar, es algo que proviene de la mente. El pensamiento también tiene que ver con la imaginación. Es decir, que tenemos... ¿Quién tiene imaginación aquí? Te hablan de algo y ¡puf!, se te dispara, ¿no? Y la imaginación tiene que ver con imágenes mentales, interiores. Por ejemplo, te dicen, ¿has visto la peli de James Bond? Y a que te viene a la cabeza una imagen y eliges con la mente uno de los actores que han hecho ese papel y lo tienes en tu cabeza y te lo imaginas, ¿no? A James Bond. Eso hace parte todo del pensamiento, la imagen que nos hacemos por dentro. Entonces, dentro de nuestra imaginación podemos crear cosas, crear un montón de cosas que ni Spielberg podía hacer esas películas, porque la imaginación de algunos va en 6D, va mucho más allá. En nuestra mente pues tenemos también lo que es el asiento, ¿no? El asiento de toda la creación. Es decir, que antes de que se invente nada, pues los que lo inventaron, ¿qué tuvieron que hacer antes? Pensarlo. Entonces, tuvieron que hacer trabajar su mente. Y muchas guerras, ¿cómo empezaron? Pues por un pensamiento.
¿no? Muchas guerras han empezado por causa de una palabra, de un malentendido, y se han provocado enormes cosas. ¿Qué engendran los pensamientos? Acciones, ¿vale? Entonces, antes de tú hacer nada, de hacer algo, si haces algo es porque lo has pensado. No vas a matar una mosca sin haberlo pensado. Y tú dices, no, es un reflejo. No, pero tú ya lo has pensado. Ese pensamiento ya está incrustado en ti. Me dan asco las moscas, cuando vea una la mato. Entonces, por eso viene ese reflejo, ¡rax! Ha pasado. O cuando te quemas, ¿no? Pones la mano en la vitrocerámica, te quemas y haces ¡guau! ¿Vale? Y dices, no tuve el tiempo de pensarlo, es que me he quemado. No, ha pasado por la mente. Has puesto la mano, la información de los 220 grados sube al cerebro y te dice, imbécil, quita la mano que te estás quemando. Vuelve la información hasta la mano y quita la mano. Pero eso en un microsegundo. Todo pasa por la mente. Así que el pensamiento te empuja a decidir, ¿vale? Y en la Biblia nunca vemos que anima a uno a comerse el tarro. No sé aquí cuánto se come en el tarro, que dan vueltas y vueltas. Y parece que nuestra mente a veces es un laberinto sin salidas. Me imagino al ratoncito buscando el quesito y no lo encuentra. Y el quesito está fuera del laberinto. Pues así es a veces cuando nos comemos la cabeza. En Proverbios hay un versículo que dice que el pensamiento, así como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Es decir, que yo no puedo ver lo que tú piensas, pero con lo que tú reflejas hacia afuera, puedo más o menos percibir la base de tus pensamientos. Porque exteriorizamos y se nos ve desde fuera el montón de pensamientos que tenemos aquí. Por causa de nuestra actitud, por lo que nosotros podemos reflejar hacia afuera. Una vez le pude decir a mi tía lo que pensaba, con exactitud. Y me dijo, pero ¿y tú cómo sabes que yo estaba pensando eso? Porque lo estabas diciendo. O sea, los hay que piensan tanto que lo van diciendo, lo van hablando y creen que nadie les escucha. Y entonces tú le escuchas y dices, no me digas. Y dice, uy, ¿y tú cómo lo sabes? Piensa más bajo, ¿no? ¿Cuántos piensan en voz alta aquí, a veces? ¿Los cuantos, no? Bien, yo también. A veces me pasa, pienso en voz alta y lo oiga desde la cocina. ¿Qué dices? No, que estaba pensando. Una persona que está triste, ¿en qué va a pensar? ¿En cosas qué? ¿Alegres o tristes? Tristes. Entonces, va a alimentar esa tristeza con el pensamiento y va a pensar, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, qué pena de mí! ¡Ay, qué vida más miserable! Yo no tengo la suerte de los demás. ¿Y eso se va a reflejar en el rostro o no se va a reflejar? Se va a reflejar. Tú vas a ver una cara así, con los ojitos, así más tirando para abajo, y uno puede decir, mira, parece que tiene los ojos tristes. Es impresionante que el tipo de pensamiento que vayamos forjando durante nuestra vida va formando hasta tu físico. Hasta tu cara se va, así haciendo una metamorfosis, y se va viendo el tipo de cara que uno tiene, es a veces el reflejo de todo lo que ha ido pensando durante tanto tiempo. Porque hemos permitido albergar pensamientos que no nos hacen bien. Y nos autoengañamos y pensamos que nos hacen bien. Entonces, el que está triste, pues pensará en cosas tristes. Una persona que, yo qué sé, de aquí a aquí se pone el pelo rojo, aquí azul, se pone una bufanda con todos los países del mundo y te viene con unas botas con unos pinchos y una chaqueta de lana. Tú dices, ¿y esto qué es? Es un poco extravagante. Pues por su forma de vestirse, y uno dice, no hay que juzgar, pero te revela un poco que tiene unos pensamientos extravagantes. Te da un poco la idea de cómo es una persona. Es verdad que a veces con el juicio uno se puede confundir, pero no siempre. A veces refleja realmente lo que hay. Entonces no podemos separar nuestros pensamientos de lo que somos en realidad. Somos, pues, lo que pensamos.
Y por eso Dios toma tan en serio nuestros pensamientos. Y es una pena que a veces no le demos tanta importancia, porque justamente hacemos una evaluación. Total, estos son mis pensamientos, a nadie le importa. Pero Dios tiene en cuenta absolutamente todo lo que pienso. ¿Sabes que para Dios lo que piensas es como si lo hubieras hecho? Él lo juzga igual que el acto. Jesús dijo que el que mira a una mujer y adultera con ella en su corazón, según el juicio de Dios, es como si lo hubiera hecho. Entonces, cuando estemos delante de Dios y Él nos diga, tú has matado a 15.820 personas, ¿qué dice? Yo no he matado a nadie. Has deseado la muerte de muchas personas y no me has pedido perdón por esos pensamientos. Entonces, muchas veces pedimos perdón a Dios por nuestros actos, pero no por lo que pensamos. Y al no pedir perdón por nuestros pensamientos, que están en contra de la voluntad de Dios, esos siguen ahí, están ahí albergados. Y son como semillas que están ahí pululando, y va pasando el tiempo, y llega algún momento dado que cosas van a florecer y nos van a empujar a la acción. Y por eso debemos controlar y saber bien qué es lo que pienso cuando pienso. En el Antiguo Testamento, Dios tomaba en cuenta, sobre todo, pues el comportamiento externo. Era una forma ya de ir preparando al hombre. Les daba los 10 mandamientos y no robarás, no matarás, no mentirás. Son cosas externas de uno. Pero en el Nuevo Testamento, pues ya Jesús va un poco más al grano y parece que volvemos al origen de Génesis, donde ya Dios, realmente su verdadero interés tiene que ver con la intención del corazón. Tiene que ver con lo que realmente estamos pensando. He oído que hay muchos hombres que desean que su mujer se muera. Es un pensamiento, pero no lo van a llevar a cabo para poder librarse de ella. Y la pena es que solo he oído esa versión. Me gustaría oír la otra versión también. Estoy seguro que también existe. Sí, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, cuando Dios envió el diluvio, no solo fue por la maldad de los hombres, sino por lo que ellos pensaron también. Por todas las intenciones de sus corazones, que era de continuo hacia el mal. Eran malos. Así que ese día, cuando estemos en el tribunal de Cristo, no pensemos que solo nuestras obras van a ser juzgadas, sino también nuestros pensamientos. Pensamientos que no hemos arreglado, pensamientos que hemos seguido guardando durante años. Y muchas veces, pues, cristianos que no avanzan en Dios, que no crecen, es porque a nivel de fuera, de la sociedad o de la iglesia, parece que están bien, pero no crecen, están ahí en un estancamiento. Es porque los pensamientos están contaminados. No, ahí hay mucha basura y eso les impide crecer. ¿Cómo se reconoce un buen árbol? ¿Por qué lo reconocemos? Por su fruto. Y si no hay fruto, pues que está podrido. Aunque aparentemente parezca un árbol maravilloso. Jesús con sus discípulos estaban enfrente de una higuera y aparentemente estaba bien, ¿no? Pero se acercan y no daba fruto. Y entonces, ¿qué valor le dio Jesús a ese árbol? Lo maldijo por no llevar ningún fruto. Y se secó. Al día siguiente, cuando pudieron acercarse al árbol, estaba ya seco. No servía para nada. Entonces, una vida cristiana de mantenimiento no existe. Tú ves que la Biblia siempre nos empuja a ir hacia adelante, a crecer, a correr la buena carrera, a seguir la meta. Y entonces, es en nuestra decisión donde uno tiene que decidir, pues, estoy contento con mi vida cristiana, me mantengo en esto que yo considero potable. Y lo que tú consideras potable como mantenimiento, porque no hago cosas malas, voy asistiendo a la iglesia, voy haciendo cosillas, es insuficiente. Hay un enorme peligro de que te invadan pensamientos que no te van a edificar, que te van a oscurecer totalmente tu mente. Por ejemplo,
Un pensamiento de orgullo, ¿qué va a engendrar como actitud? Orgullo. Yo estoy normal en casa, ¿vale? Estoy normal, salgo de la ducha y tengo la toalla. Y yo veo ahí un traje, me pongo el traje, la camisa, la corbata. Bueno, doy el ejemplo de otro porque yo así no me he visto. Pero de pronto y porrazo parece que ya cambia de postura. Delante del espejo, se mira. Bueno. ¿Y cómo va a andar en la calle? Apenas cierra la puerta, como Aldo Machone, ¿no? El que conoce el actor ahí. Ahí. Pero en casa estaba normal. Pero albergó ese pensamiento porque lo identificó con su forma de vestir y entonces cambió su forma de ser. He conocido a más de una chica que estaba normalica, normal, pero cuando se maquillaba, era otra. Ahí con las uñas y toda repimpín, con los altos tacones aquí. Es impresionante cómo puede cambiar el comportamiento, porque los pensamientos cambian, porque ya mi imagen es diferente. Y vemos como el engaño de nuestros pensamientos, cómo nuestros propios pensamientos nos llevan al huerto. Y tenemos que ser dueños de nuestros pensamientos. Dios le da una enorme importancia. ¿Sabes que los pensamientos también se pueden reflejar a través de la mirada? Si alguien te mira mal, así, ¿qué crees que piensa de ti? Entonces sí, los pensamientos se pueden ver a través de una mirada, ¿no? Si alguien te evita y tú te acercas y el otro va para allá, y cuando tú vas para allá, el otro va para allá, y tal. Y tú dices, pero yo no sé, yo no le he dicho nada, pero te aseguro que lo que piensa de ti no es muy bueno. Porque la mirada que te ha echado es mal asunto. Así que la mirada influencia mucho. O uno que tenga una mirada de seducción, ya puede ser chico o chica. ¿Qué tipo de pensamientos tiene? De seducción. Y se refleja en la mirada, ¿no? Cuando uno está enfadado, eso está en el pensamiento, está en el corazón. ¿Se refleja en la mirada o no se refleja? Aunque tú pongas los brazos así, si sonrío, pues no se ve el enfado, pero si encima hago así, entonces dice, este está... Yo tenía un tío que cuando sus hijos armaban una en casa, decía siempre, como me quite el cinto, y entonces empezaba, se lo quitaba, pero no se podía resistir de la risa. Entonces los hijos seguían haciendo de todo, dice, y efectivamente nunca lo llevó a cabo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de nuestros pensamientos? Porque hay varias fuentes. Una fuente es Dios. ¿Y cómo son los pensamientos de Dios? Son buenos, son perfectos, son impresionantes. Y entonces a veces te vienen pensamientos que son externos a ti y es un pensamiento que está conforme a su palabra. Y dice, esto es Dios. No sé si os ha pasado a veces, pero Dios introduce pensamientos en nuestra mente. Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Puede introducir esos pensamientos. Así que los pensamientos de Dios jamás te van a conducir al pecado. Jamás te van a llevar al huerto para pecar o ser tentado. Porque he oído esa barbaridad también. No, es que Dios ha permitido que me venga esta tentación para ver mi reacción. No, lo siento. Ahí te has metido tú porque has querido. Es que pasaba por el bar y qué tentación. Y después del 8º chupito me di cuenta que no. No menciones a Dios. Ese eres tú. Un cristiano cuando va de turismo por otro país y vas a un pueblo, ¿qué es lo primero que buscas? Ay, qué cristiana eres, ¿eh? Una iglesia. Bueno, yo buscaría el hotel donde resido, pego una ducha y luego busco la iglesia. Pero sí, una respuesta correcta. Ahora, a uno que le gusta la chincle, ¿qué es lo primero que busca cuando va a otro sitio que desconoce? Un bar. A uno que trapichea, cuando va a otro pueblo, ¿qué es lo primero que va a buscar? Entonces,
cada uno va a buscar conforme a lo que hay dentro de uno. Entonces, tenemos pensamientos que son de Dios. Entonces, ¿el diablo puede también introducir pensamientos en nosotros? ¿Él puede introducir buenos pensamientos? ¿Sí o no? Sí, puede. Puede. Ahora os lo diré. Malos, seguro. Pero es más peligroso cuando te pone buenos pensamientos, porque cuando son malos, pues por lo menos ya te pone en guardia, dice, cuidado. Imagina el ejemplo de Abraham. Dios le dice, ve y sacrifícalo. Y entonces él va al monte y cuando le va a sacrificar, era una orden de Dios, era una obra de fe. ¿Qué le podía haber dicho al diablo? Como buen pensamiento. No lo hagas, es tu hijo. ¿Qué haces? Eres un asesino. Y entonces, ¿cómo podemos discernir cuando es Dios que nos habla o cuando es el diablo? Porque el diablo te puede introducir buenos pensamientos, pero los buenos pensamientos que él te puede introducir nunca van a corresponder a la perfecta voluntad de Dios. Y por eso es muy importante que sepamos siempre cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde Él me guía. Porque hay cosas que parecen buenas, oigo voces, digo, pues por aquí, porque yo no veo el mal, pero es que eso corresponde a la perfecta voluntad de Dios. Y ahí tienes que buscar esa dirección de Dios para no cometer justamente errores. Entonces, respecto a esas voces que nos vienen, imagínate, viene alguien aquí y empieza a profetizarte media hora, porque Dios dice qué tal y qué cual, y pum, pone su mano y durante los 10 primeros minutos tú sientes ahí una vibración, una electricidad, una unción, qué palabra de Dios, pero después de 10 minutos pues habla de su cosecha. Y tú, como lo primero que te dijo era de Dios, dices, pues lo cojo todo como si fuera de Dios. Coge siempre la totalidad de lo que se te dice. Y tú tienes también al Espíritu Santo que te va a decir, esto es de Dios, esto ha sido humano, y etcétera. Porque si viene cualquiera y te dice una palabra de parte de Dios, y a lo mejor empieza de parte de Dios, pero puede terminar de su propia cosecha. Y eso es muy importante. A mí al principio me pasaba ese tipo de fallos con la interpretación de los sueños. Empezaba diciendo algo que sí, y la interpretación iba por ahí, pero como ya no me parecía poca cosa, pues yo añadía un poco de lo mío. Digo, bueno, pues según lo que te dije, pues creo que tendrías que tal y que cual. Por ahí van los tiros, ¿no? Y nada que ver con la que la persona tenía que escuchar. Entonces uno tiene que aprender. Y hoy en día, pues, te puedo decir, mira, esto creo yo, y para separar, ¿no? Esto es la interpretación, y mi opinión es esta, para separar. Hay siempre que separar cuando es nuestra opinión a cuando es Dios que te dice algo o cuando es Dios que te habla. Otro origen de los pensamientos. Pues, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza un ejemplo. Pedro está ahí con el Señor Jesús, para que entendamos bien el sentido, y Jesús les hace una pregunta y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí Pedro, ¿de quién recibe la respuesta? De Dios. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le mira, bien, Pedro, pero eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al poco rato Jesús les habla de que tiene que ir a morir. Les habla de su sacrificio. Y Pedro, con esa buena intención, ya, si Dios me ha guiado hasta ahora, me va a seguir guiando. Así que voy a hablar en su nombre, gloria. Señor, que esto no te acontezca, que no lo hagan, que te van a hacer pupa. Lejos de mí, Satanás. Porque no tiene la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es impresionante que en una misma circunstancia, tanto oyó la voz de Dios como la voz del diablo, pero se dejó llevar por sus emociones humanas. Entonces, tengamos cuidado con las voces que oímos y sepamos siempre discernir cuál es la fuente. Y hay otros pensamientos que también son nuestros propios,
Porque claro, si tú dices, pues si todo lo que pienso viene de aquí o de allí, yo ya no sé qué pensar. Te aseguro que tú tienes tus pensamientos, los tuyos, y son los que más sobreabundan. Los pensamientos de uno. ¿Y qué pasa con nuestros pensamientos? Pues que a veces concuerdan con la palabra de Dios, pero siempre, no siempre. Entonces, por eso a veces tenemos cacaos mentales, porque hay cosas que sabemos seguras, ciertas, esto lo dice la Biblia, Dios, esta es su voluntad. Y cuando tú pides que Dios te confirme algo en tu ser, en tu interior, que te dé paz en tus pensamientos, conforme a algo que le pides, si le pides algo que ya está escrito en su palabra, ¿tú crees que te va a responder? No necesariamente, porque ya está escrito. Pero es que yo todo este tocho no me lo he leído. Bueno, Él se ha tomado el trabajo de 1600 años de tiempo para poder comunicarnos sus pensamientos, su voluntad. Pues me atrevería a decir que si no amas su palabra, no amas a Dios. Porque no sabes el trabajo que le ha costado. Cuánta sangre ha sido derramada, cuántas vidas han sido sacrificadas para que podamos obtener este tesoro. Es la mejor joya que podamos tener. Solo el pensar que todo en esta tierra pasará, pero esto va a seguir, va a permanecer por toda la eternidad. Es impresionante. Tenemos que darle el valor que se merece. Entonces, a veces también pues hay pensamientos que influencian el propio nuestro, que tiene que ver con nuestro entorno, ¿vale? Con la cultura general. Hay un pensamiento general a nivel nacional y lo adaptamos. Decimos, sí, pues vale. Y sin filtrarlo por la palabra. Por ejemplo, en los años 80, aquí en España, pues los cómicos pues tenían muchísimos chistes sobre los gays. Muchísimos. El 90% de los chistes era sobre ellos. Y imitaban voces, hacían los gestos afeminados y de todo, y todo el mundo partido de risa. Hoy en día no. Cualquiera se atreva a decir ahora un chiste de ese ramo, lo crucifican. Entonces, la mentalidad corriente ha cambiado. Y nosotros no es que nos reíamos antes y ahora nos reímos más ni menos, sino que no nos dejamos influenciar por los cambios de pensamientos de nuestro entorno. Porque el pensamiento del ser humano es muy flexible, va cambiando conforme las olas del mar, y por eso necesitamos su palabra, porque es un baluarte, es una roca, es una seguridad, es algo que inquebrantable, es algo que no cambia. Y la meta de Dios es que nosotros lleguemos a poder pensar su palabra. Que su palabra esté tan forjada en nosotros que cuando tú pienses su palabra. Y si piensas su palabra, pues te aseguro que no te vas a confundir en muchísimas cosas. Tenemos que poder distinguir el origen de nuestros pensamientos. Porque a veces cuando nos piden opinión, decimos, bueno, pues yo personalmente pienso que... Y realmente no es ni pienso ni personalmente. Lo que estás diciendo está basado en los pensamientos de otro que te han influenciado en esa forma de pensar y que tú has adoptado. Realmente, cuando piensas lo que piensas, ¿realmente eres tú que lo piensas? ¿O quién te enseñó a pensar así? ¿En qué hemos edificado nuestros pensamientos? A veces nos reímos con Rosa, no sé si está aquí, porque ella dice que tiene el don de sospecha. Te mira, no sé, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Está arriba? Bueno. Mejor, bueno, por lo menos que sepa dónde está y en función de su mirada sabría lo que pensaría. Entonces, si yo sospecho, siempre lo hacemos en plan de chiste, pero es un mal pensamiento. Es un mal pensamiento el sospechar. Por ejemplo, yo estoy aquí y veo, yo qué sé, mira, que Alejandra, ahí al final, está con el móvil. Tiquití, tiquití. No es cierto, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, si yo pienso mal y sospecho, digo, mírala, qué poca educación, ¿no? Yo aquí esforzándome
para explicar algo, y ella ahí chateando con alguien. Pero si rechazo ese pensamiento, me puede venir el otro y decir, no, está tan interesada en el tema que está tomando notas, ¿eh? Está cotejando con la Biblia en el móvil y apuntando. Entonces, para no sospechar, para no permitir que esos pensamientos invadan mi mente, ¿qué hago al final de la reunión? Hablo con ella, así en plan, ¿qué móvil tienes? Más guay, ¿no? Va bien. Sí, no, te he visto antes ahí tomando nota y ahí pues ya me dirá algo. Si se pone colorada, pues ya sé que muchas notas no ha tomado. Y si me dice, sí, era tan interesante que ahora ya sé por qué pienso como pienso. Digo, vale, pues me alegro. Entonces, el don de sospecha no es un don, ¿vale? Era para aclarar eso. Hay personas, pues, que albergan todo tipo de pensamientos, tipo, yo a este lo mato. No sé si habéis oído, lo mato. Muy bien. Hay un proverbio que dice que te dirá come y bebe, pero su corazón no está contigo, ¿no? Muy bien. Entonces, nunca lo va a hacer físicamente, pero es impresionante como uno puede vivir con una hipocresía impresionante. Y la hipocresía viene de la palabra actor de teatro, ¿sabes? Porque de aquella, en la época de los romanos, pues cogían dos máscaras, el que sonreía y el que ponía cara de triste, y de ahí no viene esa palabra. Entonces, yo estaba en una oficina trabajando en Suiza, enfrente tenía la secretaria y me hablaba mal de alguien, me hablaba pestes, y justo suena el teléfono y era esa persona. Cuelga, hola, ¿qué tal? No. Sí, por supuesto, ahora tomo nota, ahora se lo comunica el jefe. ¿No? Entonces, a veces tenemos esa incongruencia con nuestros propios pensamientos. Es peligroso, ¿sabéis?, albergar malos pensamientos. Porque cuando los vamos albergando, pues eso va produciendo amargura, raíces de amargura, y cosas luego tan profundas que humanamente es imposible de poder desarraigarse de eso. Y por eso tenemos que vigilar muy bien lo que estamos pensando. Los hay que albergan pues el pensamiento del suicidio. Hay varios de aquí que han pensado en el suicidio. Y cuando te vienen esos pensamientos, en general, pues ¿por qué es? Bueno, pueden haber varias razones. Una de ellas es porque uno ya sencillamente se ha hartado de la vida. Se ha cansado, ya no le ve ninguna razón para seguir existiendo ni viviendo, porque tienen la cabeza hecho un lío, porque se sienten rechazados, porque ya no encuentran su lugar. ¿Y cuál es el peligro si permiten que ese pensamiento siga albergando? Que va a llegar un momento dado que puede llegar a la acción. Y por eso es importante que desechemos absolutamente todos los malos pensamientos, no darles cabida. Porque si dejamos que aniden, que hagan su casita ahí dentro de nosotros, pues van creciendo y algún día pues puede pasar una desgracia. Hay personas, ¿no?, que se ha visto en parejas que ves en las noticias, el marido mató a su mujer. Y eso pasa de la noche a la mañana sobre un golpe así. No. ¿Cuánto tiempo lo estaría pensando? ¿Cuánto tiempo lo estaría planificando? Que incluso luego, cuando lo pillan, es capaz de decir, es que no sé cómo ocurrió. Me dio así de pronto, cogí la escopeta y le pegué un tiro. Y no es verdad. Llevas años pensando en ese momento. Pensamientos de rebelión. Toda rebeldía empieza ¿por dónde? Por el pensamiento. Si tú tienes un pensamiento rebelde, con el tiempo, ¿en qué te va a convertir? En un rebelde. Doy así ejemplos para que nos demos cuenta la importancia de los pensamientos, para que no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos. Cuando uno se compara
con otro. ¿Qué pasa? ¿De dónde se origina eso? Si yo me comparo con otro, es fruto de la envidia. Caín y Abel se llevaban de maravilla, se llevaban muy bien. Pero llegó un momento dado, cuando los dos hermanicos ofrecen un sacrificio a Dios, la ofrenda o el sacrificio de uno es aceptado por Dios, el otro no. Abel fue acepto delante de Dios, Caín no. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha comparado. Tuvo envidia. Y la envidia es muy mala. Entonces, cuidado, cada vez que te comparas con alguien, es porque hay envidia por ahí. No dejes albergar eso en tu corazón. Y la envidia es algo impresionante. A muchos envidiosos, tú les preguntas, ¿tú tienes envidia? No, yo no. ¿No te importa que el otro gane 200 euros más que tú haciendo el mismo trabajo? No, no. Si el jefe le quiere pagar eso, pues ya es problema de él. Y tú notas el rintintín ahí en la esta. Ah, vale. Pues Caín hizo entender que no estaba de acuerdo, tuvo envidia y eso lo empujó a algo tremendo, a un crimen. O sea, vemos como algo que se podía haber solucionado, lo podía haber enfrentado su problema de envidia con Dios. Dios encima lo para, habla con él antes de que haga nada y la avisa para que no cometa ninguna estupidez. Y no quiso. Digo, jolín, Señor, ¿cuántas veces me has hablado cosas tan claras y no quise aceptar eso en mi cabeza, no quise aceptar eso en mis pensamientos? Quería seguir con mi tozudez, con mis razones, con mi verdad, demostrar por mis narices que me voy a salir con la mía, ya me da igual si tengo o no razón. Y hasta que revienta todas las consecuencias luego. ¿Y luego qué? Avisado estaba. Cuando uno se compara es malo. Pensamientos de tristeza, pues te va a convertir en una persona muy triste. ¿Un cristiano puede estar triste? Puede. ¿Pero puede vivir toda su vida triste? No. Parte del fruto del Espíritu Santo, una de las cosas que es el gozo. Entonces eso contrarresta la tristeza. Entonces es increíble, si lo que Dios nos da o ha depositado en nosotros no es capaz de absorber eso malo nuestro, no sé de qué Dios estamos hablando. Pero si dejas que su gozo, el gozo de la salvación te absorba, pues hará que no estés buscando la compasión de los demás. No estarás buscando que los demás vengan hacia ti, oh, pobrecito, qué situación, te compadezco. Y otro ahí, sí, ¿verdad? Qué pena mi vida, qué triste. Y a uno le encanta. Había, pues, Fernando de Carlet me comentaba que en una de sus reuniones Dios le movió a orar por los enfermos. Y él dijo, bueno, pues si hay algún enfermo aquí, pasa aquí delante y vamos a orar por los enfermos. Y se adelanta uno en una silla de ruedas. Y dijo, guau, bueno, Señor, allá vamos. Tú sabrás lo que haces. Y, menos mal, estaba atento a la voz del Espíritu Santo. Pregúntale antes si quiere ser sano. ¿Qué? ¿Que pregunte si quiere ser sano? Bueno, le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre ahí pensando. Coge la silla y da media vuelta. Entonces, al final de la reunión, Fernando lo engancha y le pregunta, ¿pero qué ha pasado? ¿No quieres ser sano? Dice, ¿tú crees que a estas alturas de mi vida, si soy sano, yo ya no recibiré paga? ¿A dónde voy a encontrar yo trabajo ahora? Y además, ahora soy el centro de atención de mi familia, todos me cuidan, están pendientes de mí, luego me van a ignorar, me van a dejar de lado. No, yo así estoy muy bien. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, y sus caminos los nuestros, ¿no? Y por eso que a veces nuestros pensamientos es una locura, ¿no? El corazón, pues nos dice el profeta que es retorcido a no más poder, en versión castellana moderna. Entonces, ¿cómo podemos?
¿No os pasa? A veces uno cuando está orando, a veces tenéis un tiempo de oración a solas con Dios. ¿A que nunca os vienen malos pensamientos cuando oráis en esos tiempos sagrados? A mí siempre. Son los peores momentos. Los peores pensamientos me vienen cuando estoy a solas. Cuando estoy ahí en oración y estoy ahí fuera. Digo, el sata este que no me deja en paz. Y no es él. No sé, es lo peor de mí que aflora. No sé si es porque la luz y las tinieblas van, en ese momento tienen un encuentro y sale a luz lo que hay. Pero, ¿cómo me puedo deshacer de todo eso? Es que hay una forma. No es pegándote un tiro, ¿eh? No. Primer asunto, primer punto para poder deshacerte de los pensamientos impuros, de los malos pensamientos, es algo ya que vimos el miércoles, entonces ya no lo voy a desarrollar ahora, es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, es decir, tener este encuentro con Cristo. Si tú no has tenido este encuentro con Cristo, lo siento, pero de momento vas a seguir con tu cabeza, así de guay, sucia, tenebrosa, endurecida. Pero hay solución, ¿eh? Hay solución, por eso me permito decir eso. Si tú has nacido de nuevo, pues bueno, cuando recibimos a Cristo, ¿os acordáis, no? Cuerpo, alma y espíritu. ¿En qué parte de nosotros viene? Cuando Él se instala en nuestro espíritu. Muy bien, entonces Él se instala en el espíritu y está ahí, pues, con el alma, ahí al lado, ¿eh? Ahí está el alma, con todas sus emociones, sus pensamientos, su voluntad. Y entonces, si el cristiano se deja llevar por sus emociones, por su yo, a veces puede espiritualizar cosas, pero que son llevadas por el propio yo. Y Cristo en nuestro espíritu está ahí, que no pinta nada. Entonces hay un versículo en un salmo que dice, mi carne te anhela. A mí me encuentro eso flipante, que la carne, nuestro cuerpo, anhele a Dios. Eso quiere decir que hay una mega influencia del espíritu hacia el alma y del alma hacia el organismo. Porque la carne y el espíritu siempre luchan en contra. Hay guerra entre los dos. Entonces, en la medida que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, va a pegar una influencia enorme a nuestra alma, a cómo nos sentimos, a cómo pensamos, a nuestra voluntad, a nuestras decisiones, a nuestras elecciones, y eso también pues, va a influenciar completamente nuestras acciones. Y por eso tú dices, vale, ¿y cómo sé si es Dios, si es la voz del Espíritu que oigo en mi vida? Pues llegamos casi siempre a la misma conclusión en todas las predis. Hay que pasar tiempo con Dios. Y a veces oigo esa excusa. Bueno, tiempo, lo importante es la calidad. Para obtener calidad tienes que pasar tiempo. Porque yo no voy a coger a Loida y le digo, mira, en estas 24 horas solo voy a pasar 5 minutos contigo, pero serán 5 minutos de calidad. ¿Sabes lo que me va a decir ella? Vete a la porra. Porque ella incluso preferiría una hora mediocre conmigo que no 5 minutos de calidad. Entonces, aunque pasemos un tiempo mediocre con Dios, pero pasemos tiempo porque ya la calidad vendrá también. Si pasamos tiempo en su palabra, hay algo espiritual que ocurre cuando lees. Está escrito que renueva nuestro entendimiento. O sea, que es capaz de ir cambiando nuestros pensamientos, donde tus propios pensamientos son confrontados a la luz de su palabra y tú dices, wow, si yo pensaba esto, pero la Biblia me dice esto. Y ¡fum!, vas cambiando el chip. Y cuando vas cambiando, convencido por su palabra, eso va a afectar tus emociones, va a afectar tu voluntad y tus decisiones y tu acción. Por eso es tan importante. Si no, ¿cómo voy a echar yo fuera de mi cabeza todos los malos pensamientos? Va a ser imposible como no le dedique tiempo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, hay una canción de estas que cantamos, ¿no? ¿Cómo es ya? Lléname,
lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo quiero ser solo de ti. Lléname, Señor. Y el Señor nos responde con otra canción. Vacíate de ti mismo. Quita tu ego. Perdona a los que te han hecho daño. Y cuando estés vacío, yo te llenaré. Entonces, a veces queremos llenura del Espíritu Santo, le pedimos más, pero Él cuando está con su vasija y nos quiere llenar, estamos tan llenos de nosotros que lo suyo se echa a perder. Se echa a perder. Y luego dices, pero si yo se lo he pedido, ¿por qué? No pasa nada, sigo siendo el mismo. Porque tú quieres seguir siendo el mismo. No estás dispuesto a pagar el precio de morir a ti. Morir a uno, eso es complicado, ¿eh? Significa un muerto que siente. Nada. En esta semana los niños han tenido un versículo chungo, para aprenderse. El que ame más a padre o madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y esta tarde, revisando ese versículo con David, él leía el versículo y me miraba. Así. Y yo digo, bueno, la pregunta trampa, ¿no? ¿A quién amas más? ¿A tu padre o a Dios? Me decía, a Dios. Digo, bueno, los mentirosos tampoco irán al cielo, ¿eh? Pero claro, son valores que están aprendiendo y que es importante que vayan creciendo, la importancia de tener a Dios en primer lugar. Y tienen que crecer con eso. Entonces, es importante, si queremos vigilar nuestros pensamientos, ir controlando lo que entra por nuestros ojos. Tú sabes que lo que entra por los ojos afecta a tu mente también. Lo que entra por los oídos también afecta a nuestra forma de pensar. Y tenemos que ser muy vigilantes. Porque, por ejemplo, justamente según el nivel de relación o comunión que yo tenga con Dios, a lo mejor hay películas que tú ves ahí unas escenas para adultos y tú, no, yo soy tan espiritual que eso a mí me rebota. A mí yo no siento nada. A mí no me hace nada. Lo siento, entonces estás muerto. Pero no en el buen sentido. Estás muerto en Dios. O sea, el Espíritu Santo, ahí estás aburrido como una ostra en tu espíritu. Pero si eres sensible, si Él está activo dentro de ti, tiene que haber ahí una alarma, algo que hace, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué estás mirando? Y uy, perdón, cambio de canal. El noticiero. Vale. Tenemos que controlar. Tenemos que evitar darle rienda suelta a nuestra imaginación. Eso es muy difícil, ¿eh? No sé aquí cuántos tienen una imaginación que desborda. Y muchas veces a los que les gusta leer son personas que les gusta imaginar. Y se imaginan y cosas. ¿A quién le ha pasado? Que has leído un libro y luego has visto la peli y la peli te ha decepcionado. Dices, vaya bodrio de película, con lo chulo que era el libro. ¿Por qué? Porque tú has hecho una imaginación impresionante de lo que has leído. Te has imaginado las cosas que el productor no ha sido capaz de llegar a tu nivel. Tenemos que tener cuidado. Entonces, el pecado empieza cuando nosotros perdemos la visión. Dios dijo en el Antiguo Testamento que este pueblo mío perece por falta de visión. Y cuando el pecado entra en nuestra mente, en los malos pensamientos, también nos viene mucho cuando uno está desocupado, cuando uno tiene mucho tiempo libre. La pereza, o el oso Pérez, hace que nuestra mente pueda cavilar absolutamente de todo. Y cuando uno no tiene nada que hacer, ¿qué es lo que hace? Palomitas, Coca-Cola, Netflix, y a pasar el rato ahí viendo de todo. En 2 de Corintios 10:5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? ¿El pensamiento es una acción o es algo que está dentro de mí? Está dentro de mí. ¿Y la obediencia qué tiene? ¿Es un movimiento o está dentro de mí? ¿Vemos la relación que hace entre el pensamiento y el movimiento? Todo pensamiento lo meto ahí para moverme dentro de la actividad que Dios pide de mí. Porque si esto que me pasa por la cabeza, yo meto toda esa energía, pues o en la ventana 414, en las áreas de la iglesia, sirviendo, cuando uno está muy ocupado en las cosas de Dios, no te da tanto tiempo para pensar, para pecar pensando. ¿Qué pasa a veces aquí en verano? Que paramos ciertas actividades de la iglesia. Y yo no entiendo, si se paran actividades, ¿por qué hay tantas ministraciones? Hay muchas más ministraciones que el resto del año. Y yo creo que es porque hay mucha gente desocupada. Porque al tener más rato libre, pues, ¡pum!, la cabeza y sale de todo. Entonces, no sé, vamos a ver el consejo si vamos a meter siempre actividades de enero a diciembre. Es malo el descanso, está comprobado. No hay que descansar. En el Señor no hay descanso, más que uno en la eternidad y ya está. Cuando yo vacío la mente, cuando descanso, digo, pues me voy a la playa. Bien, vas a la playa y dices, voy a relajar. No relajes tu mente, no la relajes, porque siempre algo vendrá a ocupar tu mente. Siempre. Siempre hay algo que te va a venir. Y seguro que no va a ser positivo. Seguro que va a ser una comedura de tarro, algo negativo, algo que te va a poner de los nervios. Entonces, tómate el ejercicio en esta semana de pararte, decir, ¿en qué estoy pensando ahora? Y pilla el pensamiento y apúntalo. Y luego haz el balance, a ver qué es lo que pasa por nuestra cabeza. Vamos a terminar ya con un versículo. Mateo 22, 37. Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón no es el órgano. ¿De qué habla la boca? ¿De la abundancia? Vale, la boca habla de la abundancia del corazón, pero lo que yo hablo, ¿por dónde ha pasado antes? Por el pensamiento. Entonces, en vez de corazón, podemos meter tus pensamientos. Con toda tu alma. El alma, ahí está, y está compuesta de ¿qué? De emociones y también de pensamientos. Con toda tu mente. Ahí en la mente, ¿qué hay? Nos damos cuenta que los pensamientos están involucrados en estas tres definiciones. Nos damos cuenta de lo importante que son nuestros pensamientos. Cómo tenemos que controlar lo que pensamos. Vamos a leerlo ahora reemplazando esas palabras por tus pensamientos, ¿vale? Amarás al Señor, todos juntos, tu Dios con todo tus pensamientos y con todos tus pensamientos y con todos tus pensamientos. Que el Señor lo bendiga.